Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Y sin lugar a dudas, cuando nos preguntan a nosotros, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que tú amas? Bueno, revelará muchísimo de nuestro corazón. Es eso precisamente lo que queremos en este día y a través de estas semanas motivar en nuestro corazón. Pensar en nuestro Redentor y amarle cada vez más por esa preciosa redención. Amén. Para poder amarle es necesario conocer un poco más acerca de nuestra redención y por supuesto a través de ella de nuestro Redentor. Aquel que pagó el precio, aquel que nos rescató, eso es redención, ¿no? El que pagó el precio de nuestra salvación y con su propia sangre. Efesios capítulo 1, versículo 3. No vamos a tener un estudio sistemático de Efesios, pero vamos a sacar algunos pasajes en esta semana que nos lleven a pensar acerca de esto. Es nuestra gran redención. Y nuestra gran redención habla principalmente del advenimiento, eso es lo que celebramos en Navidad, la venida de nuestro Señor, su primera venida, cuando el Verbo se hizo carne. Curiosamente, estos estudios llegaron justo cuando estamos el día miércoles estudiando Cristología y muy pronto vamos a comenzar con los Evangelios. Aquellos que no están viniendo los días miércoles les motivamos a venir para que conozcamos más de nuestro Redentor. Aquí en esta semana será superficialmente lo que vamos a ver, pero allí estamos deteniéndonos el día miércoles para estudiar profundamente a través de la Cristología y después de los Evangelios y estudiar acerca de nuestro Redentor. Quiero llevarlos a Efesios capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo está hablando ahí a los efesios y en el versículo 3 les va a decir lo siguiente. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que cantábamos hace un rato, en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para propósito que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Qué maravilloso. Veremos en este primer estudio el escenario del plan de la redención, número 1. Número 2, veremos también el efecto del plan de la redención. ¿Qué es lo que causó este plan en nosotros por pura gracia? Y número 3, veremos al final la exhortación que conlleva este plan de redención para nuestras vidas. Por eso iniciamos ya, número 1, el escenario del plan de la redención. El escenario del plan de la redención. Bueno, ese escenario es la eternidad pasada, si se le puede llamar así, ¿no? Porque la eternidad no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. La eternidad no tiene tiempo. Pero por llamarlo de alguna manera, para aterrizarlo a nuestra mente, en la eternidad pasada, dice que esto fue antes de la fundación del mundo. No es que ocurrió porque de alguna manera Dios vio un accidente en la historia, algo sucedió que frenó su inicial plan y entonces Él tuvo que hacer un plan B. No, esto fue hecho antes de la fundación del mundo. Allí en el seno trinitario el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comenzaron a planear algo maravilloso que nuestra mente finita no logra comprender. Pero fue allí, ese fue el escenario antes de la fundación del mundo. Pablo comienza pensando en esto con una expresión de grandiosa exaltación. ¿A quién? A Dios. Es por eso que Pablo está hablando precisamente de esto, porque él quiere dejar claro a una iglesia. Y qué curioso, en aquel entonces esta iglesia
No sabía que después tendría que ser exhortada tremendamente, pero que Dios, que todo lo sabe, ya estaba preparando sus corazones, advirtiéndoles sin que hubiese llegado todavía este momento, para decirles más adelante que habían perdido, que habían dejado ese primer amor, que habían comenzado a abandonar ese primer amor, y qué importante era que en ese momento recordaran acerca de su redención, esa redención del bendito Dios. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dice Pablo, para hablarles y para hablarnos a través de la iglesia de Efesios de nuestra redención. O como traduce la Nueva Traducción del Viviente, toda la alabanza sea para Dios por nuestra redención. Por una redención que tuvo como escenario la eternidad, como decíamos, pasada, antes de la fundación del mundo, antes que Dios dijera, sea la luz, antes que Dios dijera que se separara la tierra del agua y que vinieran las criaturas a existir. Antes ya Dios estaba creando este plan de redención que nos afecta hoy a nosotros. ¿Cómo entender eso desde nuestra mente finita? La palabra bendito que aparece allí, inspirada por el Espíritu Santo, es oulogetos, que significa adorable y de cuya raíz viene también nuestra palabra elogiar, cuando alguien elogia a alguien, que significa hablar bien de alguien. Bendito. ¿De quién tenemos que hablar bien? Del Dios y Padre. Debe ser nuestra expresión de alabanza, dice Pablo. Sin lugar a dudas, Pablo quiere con esta expresión concientizarnos, traer a nuestra mente lo admirable que es nuestra redención y que hablemos de nuestro Redentor, que hablemos de ello, que hablemos de nuestra redención. Queridos papás, ahora que en 7 semanas más se nos acerca la Navidad, no hagamos de la Navidad algo vano, hablemos, tengamos un tiempo de devocional en nuestros hogares y ahora a través del estudio que vamos a tener estas 7 semanas pensando en nuestro Redentor y que exclamemos al igual que el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu, bendito sea el Dios y Padre, bendito sea Él. Hablemos bien de nuestro Redentor. Por cierto que tenemos muchas cosas para hablar bien de Él, pero la idea es elogiemos, admirémonos de nuestra redención. Pareciera que a veces nosotros pensáramos que la redención es algo que merecemos. Bueno, a través de este primer punto que es el escenario de la redención, nos daremos cuenta que no. Es admirable, en la parte B del versículo 3 dice, porque nos bendijo con toda bendición espiritual. No con algunas, con toda, dice Pablo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es por Cristo. Es por su acción de amor desinteresado, su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esto no sucedió en un momento de la historia del hombre, sucedió antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Por cierto que deberíamos admirarnos. Que Dios en su gracia entendiera esto. El concepto es muy sencillo, el concepto que Pablo tiene en la mente, pensando precisamente que Pablo siempre va a tener en su mente 2 pueblos, el judío y el griego. El judío que previamente había recibido promesas y de donde viene nuestra salvación, de los judíos. El concepto es muy sencillo. Israel gozaba de bendiciones, por cierto que gozaba de bendiciones, pero eran bendiciones terrenales, temporales. Por cierto que esto conllevaba bendiciones espirituales, pero las promesas dadas a Israel eran temporales porque eran terrenales. Tenían trascendencia en lo espiritual, pero esas bendiciones a las cuales Israel se aferraba eran temporales, terrenales. Por la fe en esas promesas de Dios,
ellos podían tener la salvación de sus vidas, pero las bendiciones puntuales para Israel eran terrenales. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, y después en nuestras casas podemos leer todo el capítulo 28 de Deuteronomio, nos habla, nos da una luz de cuáles eran esas promesas. Dice el versículo 2 de Deuteronomio 28, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, está hablando Israel, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5, bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Versículo 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, etcétera, etcétera. Bendiciones, por cierto, tremendas, hermosas promesas. Amén. Pero terrenales y perecederas. Terrenales y perecederas. Momentáneas. Puesto que por más que fuera bendita su arteza, donde amasaban pan, si el pan se dejaba por un tiempo, se corroía. Las cosas terrenales pasan. Por cierto que Dios es dador de tanto las cosas terrenales como las celestiales. Y es una tremenda bendición que hoy gocemos de cosas terrenales. Tenemos calefacción para calentarnos, tenemos un ventilador que nos provee aire, tenemos un lugar donde reunirnos, pero son cosas temporales. Nota lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 6, acerca de nuestras bendiciones, de las bendiciones de la iglesia. ¿Y por qué Pablo nos llama a admirarnos de Dios? Dice ahí Hebreos capítulo 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor, dice, ministerio es el suyo, cuanto es mediador, es decir, Cristo, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Notas allí? Si lo leemos de nuevo, el versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio, esa palabra mejor allí en el griego es diáforos, que quiere decir superior. El ministerio de Cristo es superior, por cierto, superior al de Moisés, porque Moisés trajo y fue mediador de un pacto terrenal, temporal. Cristo es superior en su ministerio porque Él trae bendiciones espirituales. Por eso su ministerio es superior. Cuanto es mediador de un mejor, ahí la palabra es traducida igual mejor en la Reina Valera, pero sin embargo en el griego es otra palabra, kreiton, más fuerte, más vigoroso. Es un pacto establecido sobre mejores, una vez más la palabra kreiton, más fuertes promesas. ¿Por qué? Porque en Cristo, tal como dice Pablo, volviendo a Efesios capítulo 1, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, bendiciones que son incorruptibles. Amén. Corruptibles. No, mis hermanos, cuando nosotros veamos adornados de aquí a 7 semanas más las calles con el nacimiento, cuando las tarjetas de Navidad que recibimos aparezca allí el niño representado en un pesebre, no es simplemente una imagen decorativa, debe traer a nuestra mente capítulo 1 del libro de Efesios que nos dice que hace 2000 años atrás, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios eterno se hizo carne. En el principio era el verbo era con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y antes de que todas las cosas fueran hechas, en el seno trinitario, Él preparó nuestra redención. Y aquel verbo, versículo 14, ese que preparó nuestra redención, también quiso ser el autor de nuestra redención, y se hizo carne. Bendito sea el Dios y Padre. Pero la admiración de Pablo, que irrumpe con un bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, apunta a algo más. Pues esto Dios lo hizo sin ninguna motivación de los bendecidos, es decir, sin ninguna motivación tuya ni mía. No es que Dios en el seno trinitario y conociendo todas las cosas, se dijo
Asimismo, ¿sabes qué? Yo a este lo tengo que redimir porque la verdad es que esta persona en particular, porque Marcial es tan admirable que yo quiero estar con él por la eternidad. Porque Andy es tan admirable que yo no me puedo perder de él por la eternidad. No. Sin ninguna motivación de los bendecidos por esta preciosa redención. Y lo hizo en soberana decisión. Dice el versículo 4 en la primera parte, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes que existiéramos. Antes que empezáramos a ser, antes que por ser empezáramos a accionar, antes, sin ninguna motivación, Él decidió en soberana voluntad escogernos para salvación. La doctrina de la elección causa graves problemas en la mente humana, por lo que deberíamos considerar más a fondo lo que la Biblia enseña y no enseña acerca de esta cuestión, la elección. Y antes que comencemos a hablar de este punto, obviamente de una manera muy superficial, porque es mucho más profundo de lo que lo podemos exponer aquí, yo quiero dejar claro que nuestra iglesia por ningún motivo es calvinista. Y por ningún motivo es arminiana, que son las dos corrientes en pugna, Arminio y Calvino. Eso no quiere decir que nosotros, por no ser calvinistas, odiamos a Calvino, pues Calvino fue un hombre de Dios que vale la pena escuchar o leer muchos de sus escritos. Arminio, lamentablemente, se derivó bastante de la fe, por lo tanto, por ningún motivo nosotros podríamos ser arminianos. Y entonces, ¿qué somos nosotros? Somos cristianos bíblicos. Nosotros creemos en la Biblia. Nosotros no somos partidarios de un grupo. Nosotros creemos en la unidad de la iglesia. Por cierto que hay doctrinas que no están de acuerdo con nuestro pensamiento, pero nosotros no somos ni calvinistas ni arminianos. Pero primero, para entender lo que la Biblia enseña acerca de esto, porque está en la Biblia y debemos estudiarlo si hemos de dar todo el consejo de Dios, primero la Biblia enseña que Dios desde luego escoge soberanamente a hombres para la salvación. Dios los escoge. No podemos obviar. Porque no entendamos eso, no podemos obviar esa enseñanza. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice claramente, pero nosotros, dice Pablo ahí en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Quién escogió? Dios. No es que Dios... No tratemos de filosofar en cuanto a esto. Dios escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esas personas tuvieron que creer en Cristo como su Salvador. Dios los escogió. ¿Cómo concordamos eso en nuestra mente? No podemos. Es nuestra mente finita e imposible de entenderlo. Pero Dios dice que fue así. Lo maravilloso de todo esto es que Dios me haya escogido a mí antes de la fundación del mundo, sin ningún mérito que yo pudiera darle a Dios. Pedro se dirige a los creyentes como aquellos que son elegidos según la presciencia. La palabra ahí es proginosco, saber de antemano, la presciencia de Dios. Presciencia, proginosco, un conocimiento de antemano que el ser humano no puede entender. Por otra parte, la Biblia nunca enseña que Dios elige a los hombres a la perdición. Por cierto que hay algunos textos que leídos pueden parecer eso, pero Dios dice claramente que Él ha dado al hombre
la oportunidad de ser salvo. La Biblia nunca enseña que Dios elige a los hombres a la perdición. El hecho de que Él elija a algunos para salvación no implica que arbitrariamente condene a otros o al resto para la perdición. William MacDonald, hablando de esto, dice lo siguiente: Él, cito textual, nunca condena a nadie que merezca ser salvo. Y ahí está la clave para entender muchas cosas, y aún así va a quedar siempre vacíos en nuestra mente para unir el rompecabezas. Un día entenderemos todas estas cosas, un día entenderé como yo fui conocido. Pero nota lo que dice William MacDonald, dice: Dios nunca condenará a nadie que merezca ser salvo, y no hay nadie que merezca ser salvo. ¿Ves esas personas que dicen, si Dios es amor, ¿por qué algunos serán condenados? La pregunta es, ¿quién merece ser salvo? ¿Cuestionaremos nosotros el barro al hacedor? Él nunca condenará a nadie que merezca ser salvo, pero sí salva, dice William MacDonald. Nota eso, pero sí salva a algunos que merecen ser condenados. Si alguna vez pensaste que tú merecías el cielo, bueno, es tiempo que te des cuenta que tú mereces el infierno, pero que por la gracia de Dios el Evangelio llegó a ti. Bendito sea el Dios y Padre. Cuando Pablo describe a los elegidos, habla de ellos como vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, Romanos 9:23. Pero cuando se vuelve a los perdidos, sencillamente dice vasos de ira preparados para destrucción. Pero no es solo allí el enfoque del versículo. No debemos enfocarnos solamente en el hecho de que estos vasos están preparados para la destrucción. Él agrega y dice, y soportó con mucha paciencia. La palabra paciencia allí es macrotumia, la paciencia de Dios que tiene que ver con aguante. Es esa macrotumia de Dios que tuvo aguante en los días de Noé. Esperó, hasta que de alguna manera el hombre entendiera que iba a ser destruido. Él esperó pacientemente por muchos años. Ahí Noé estuvo, dice la Escritura, hablando a esos hombres corruptos, y Dios tuvo macrotumia, tuvo paciencia con ellos. Esa misma macrotumia fue la que hizo posible la salvación de los hombres, según segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 15, que dice que el Señor tuvo paciencia para con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él tiene paciencia mirando este mundo corrupto, que merecería el juicio de Dios espontáneo y sin ninguna paciencia, pero Dios tiene paciencia. William Barclay, hablando acerca de esto, dice: si Dios hubiera sido un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo, ya haría tiempo que con un solo movimiento de su mano poderosa hubiera borrado al mundo de la existencia, pero en su paciencia, en su macrotumia, soporta los pecados, las insensateces y las desobediencias de los hombres. El que peca muera irremisiblemente. Si un hijo es desobediente, si es contumaz y no entiende, debe ser sacado fuera, dice la Biblia, y debe ser apedreado por todos para borrar la maldad. Así dice la ley de Dios. Pero no es verdad, hijos que están presentes, que ustedes son desobedientes muchas veces y todavía gozan de la paciencia de Dios. Tal vez tú que viniste como oyente, tú que vienes porque tu papá te dice que tienes que venir o tu mamá te dice que tienes que venir, tú que vienes porque tu esposa te dice que tienes que venir, porque si no hay problemas en la casa, tú que vienes porque tu esposo te dijo que había que venir. No es que la verdad de tu corazón, que ni aún tu esposa sabe lo que hay en tu corazón, porque tú vienes
a regañadientes. Tú no quieres estar aquí. Tú preferirías estar en otro lugar. Tú como hijo preferirías estar tal vez disfrutando con tus amigos del domingo, de diversión. No es verdad que nadie sabe lo que hay en tu corazón, que hay pecado en tu corazón y sin embargo Dios tiene paciencia contigo. Hay alguien que merecería la salvación de Dios. Nosotros que hoy gozamos tal vez de comunión con Dios, no como deberíamos tenerla, pero que gozamos, no es que Dios, recordando nuestro pasado, tiempo es que debería habernos aplastado por las maldades que hemos hecho. Bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual, y podríamos añadir sin merecerlo. La doctrina de la elección deja a Dios ser Dios. Él es soberano, es decir, puede hacer como a Él le plazca. Amén. Aunque nunca le plazca hacer nada injusto, si fuesen dejados solos, todos los hombres se perderían. ¿Tiene Dios derecho de mostrar misericordia a algunos? ¿Tiene Dios derecho a mostrar misericordia a algunos? ¿Tenemos nosotros los hombres que objetar a Dios porque Él muestra misericordia a algunos? Más bien deberíamos admirarnos porque Él muestra misericordia. Porque Él es demasiado santo para ver el mal. Y los hombres somos máquinas de pecado. Pero hay otro aspecto de esta cuestión. La misma Biblia, que enseña claramente la elección soberana, enseña también la responsabilidad humana. En Juan capítulo 3, versículo 36, leemos lo siguiente. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, la palabra apeideseo, literalmente impersuadible, es decir, el que no se deja persuadir. ¿Ves? Es la voluntad del hombre, no se deja persuadir. Oh no, el mensaje del Evangelio es claro, las evidencias del Evangelio son claras, una tumba vacía, un amor demostrado por Dios, muriendo en la cruz del Calvario, evidencia de su muerte, evidencia de su resurrección, pero no se deja persuadir. No se deja persuadir. No se deja persuadir por Dios, porque mucho más fácil es seguir pecando y anular la conciencia para no creer en Dios. Como Charles Darwin, el famoso exponente de la teoría de la evolución. Como él decía, lo estudiamos en la clase de apologética cuando estamos viendo el día miércoles apologética, ahora estamos estudiando lo que es la cristología, pero cuando hablamos de apologética, de la defensa de la fe, Charles Darwin, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo, yo me rehúso a pensar que existe Dios, porque si Él existe, entonces mi padre, que no creyó, y muchos de mis familiares hoy están en el infierno. Eso no es razonable pensar así. Es decir, yo no creo, porque si creo, tengo que aceptar que ellos están en el infierno porque no creyeron. Rehúsa, el hombre rehúsa creer en Dios. Y la palabra rehúsa, apeideseo, literalmente no se deja persuadir. Es el hombre en su pecado que ve los cielos y que los cielos cuentan la gloria de Dios, que no se deja persuadir. Y rehúsa el Evangelio. Rehúsa el Evangelio. Podemos ver esto en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El hombre tomando decisión, Romanos 10:9, versículo 3, etc. El hecho es que la misma Biblia enseña la elección y la libre salvación para todos los que la reciban. Ambas doctrinas se encuentran en el mismo versículo, Juan capítulo 6, versículo 37. Allí están las dos doctrinas que ante los ojos de Dios no tienen ninguna pugna entre sí, no hay lucha entre ellas, ambas están en la Escritura. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Ambas doctrinas
el Padre eligiendo, los hombres recibiendo voluntariamente. ¿Cómo podemos entender todo esto? Pablo irrumpe, y vamos a verlo dentro de estos días, cuando estamos estudiando este tema, el advenimiento de nuestro Señor y entender doctrinalmente y sus aplicaciones prácticas. ¿Cómo entendemos esto? Pablo en Romanos capítulo 11 dice, no se puede entender. Como traducen algunas Biblias, es investigable este tipo de cosas. Se puede investigar. El hombre está muy limitado para decir, esto es la respuesta, sin caer en una especulación. Oh, cuán admirables son tus caminos, insondables son. ¿Quién entendió tu mente para que podamos? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él, antes de la fundación del mundo, por Él, Cristo vino para redimirnos. Y para Él, porque somos para Él. Él vino a comprarnos para Él. Él vino a redimirnos para Él. Él pagó con su sangre para que seamos de Él y de ningún otro. En 1850, William G. Blake recapitula esta enseñanza, el famoso teólogo y pastor, y dice: la soberanía divina, la responsabilidad humana y el libre y universal ofrecimiento de misericordia, todo ello se encuentra en la Escritura, y aunque podamos no ser capaces, repito, y aunque podamos no ser capaces de armonizarlo con nuestra lógica, todo ello debería tener un puesto en nuestras mentes. Aunque no podamos armonizarlo con nuestra lógica, todo ello debería ser una meditación en nuestra mente, no para decir, eureka, lo entendí, sino para decir, gloria a Dios, porque aunque no lo entiendo, yo he sido beneficiado con eso. Porque todo aquel que cree, si tú crees, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida, pertenece al Redentor. Yo a eso diría amén. Si esto no te irrumpe un amén en el corazón, no sé qué, mi hermano. Tal vez quemarme a lo bonzo aquí, echarme gasolina y encenderme para que tú digas, ¡wow! Pues que Cristo te haya elegido merece tu admiración. Bendito sea el Dios y Padre. Número 2, no solo el escenario de nuestra redención, el efecto que causó esta redención. Vemos el corazón amoroso de Dios en el efecto del plan de la redención. Dice el versículo 4 de Efesios capítulo 1, versículo 4b, en la segunda parte, para que fuésemos santos y sin mancha, para que fuésemos, porque no lo éramos. Y prácticamente muchas veces no lo somos. Pero Dios tiene un plan para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro, porque delante de Él ninguna cosa inmunda puede entrar. No entrará ningún fornicario, ni un avaro, ni un idólatra. Ni un adúltero. Y esto éramos nosotros, dice Pablo. Pero por la gracia de Dios, cambió el rumbo de nuestra vida por una decisión soberana que se hizo antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este propósito no se llevará totalmente a cabo hasta que estemos con Él en el cielo. Juan nos habla de esto en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, cuando dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra posición. Somos hijos de Dios. Como Pablo dirá en Efesios 1, adoptados en la familia de Dios. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Es decir, aún no se quita el velo de lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste,
seremos semejantes a Él, es decir, seremos igual a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya libres de toda atadura mundana en este mundo. Ahora bien, aunque es una proyección futura todo esto, el proceso debería proseguir continuamente en nuestras vidas aquí abajo. Nosotros deberíamos percibir eso. ¿Percibes eso tú en tu vida? ¿Eres tú uno que evoluciona espiritualmente, no como Darwin dice, sino que espiritualmente? ¿O eres tú uno que involuciona, que va hacia atrás? Porque por cierto que a veces tenemos tiempos de frialdad espiritual, pero nosotros deberíamos ir evolucionando espiritualmente hablando. Porque sabemos que ahora somos hijos de Dios y que por cierto aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, dice Juan, que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como Él es puro. A la luz de su persona, a la luz de su palabra, deberíamos ir evolucionando, no yendo para atrás. Estás yendo tú para atrás. Hoy día Frankie nuevamente en el estudio mencionó algo tan importante. Características del que no ama a Dios, no ama su palabra y por eso no se congrega. No se congrega en todas las reuniones que la iglesia promueve precisamente para este crecimiento espiritual. ¿Sabes por qué? No se congrega porque hace mucho frío. Pero tampoco se congrega porque hace mucho calor. Y tampoco se congrega porque el tiempo está ni frío ni calor. Al final no se congrega nunca. Siempre hay una excusa. Como el perezoso que no sale a trabajar porque el león está afuera. Pero el Hijo de Dios siente deseo en su corazón. Porque Él irrumpe en alabanza y dice, ¿cómo es posible que Dios me ame? Ama. ¿Cómo es posible que el bendito Dios y Padre me haya escogido antes de la fundación del mundo? Y claro, sin lugar a duda, muchas de esas cosas no las entendemos. Y dice, pastor, bueno, es que si yo las supiera, como usted la está predicando hoy, tal vez yo vendría más a los estudios. Es que ven a los estudios para que las sepas. Porque un creyente que no se alimenta termina volviéndose raquítico en lo espiritual. Y cuando no siente el deseo de alimentarse, probablemente no sea un hijo de Dios. Dejémonos de las excusas y adoremos al Dios de nuestra redención. De ahí que Pablo dice en Efesios 1:5 que esto fue en amor. En amor. Él nos atrajo con cuerdas de amor, por el puro afecto de su voluntad, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, dice Pablo. No simplemente un pueblo, para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptados. Huiotesía, la palabra en el griego. Huiotesía significa el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural cierta posesión y cierta herencia. Esta palabra la utiliza únicamente el apóstol Pablo para definir nuestra posición en Cristo Jesús. Dios, en su gracia, antes de la fundación del mundo, en ese escenario eterno que nosotros no podemos por nuestra mente entender, Él dijo, yo quiero que tal persona sea mi hijo. Y no solamente mi hijo, un hijo pequeño que necesita un ayo. No, el ayo fue la ley. El ayo significaba aquel que le enseñaba. No, ahora es un hijo adoptado pero adulto con todos los derechos de un hijo.
Trencher, el famoso expositor bíblico, hablando acerca de este tema, dice, en la esfera greco-romana, que es la esfera donde Pablo escribió, en aquel entonces, si una cabeza de familia, un padre, una persona que tenía el derecho, la patria potestad de la familia, quedaba sin hijos herederos o simplemente quería añadir otro joven por afecto a la familia ya existente, podía buscar a un muchacho, a un joven de una familia digna y con el consentimiento de todos, previa a una ceremonia solemne, le recibía como hijo suyo. Esto también conllevaba lo siguiente: ese hijo pasaba a tener todos los derechos de un hijo natural, todos los privilegios de un hijo natural, pero también todas las responsabilidades. A veces a nosotros nos encantan los derechos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde todos exigen, ¿qué? Sus derechos. Es mi derecho. Es mi derecho. ¿Y tu responsabilidad? No. Te estoy hablando de mis derechos. Todos quieren sus derechos. Pero vivimos en una sociedad tremendamente irresponsable. Que vive de sentimientos. Como hemos hablado en otras oportunidades, hombres que tienen 40 años y siguen siendo adolescentes, y los psicólogos han denominado como adultecentes. Ellos siguen siendo los niños de siempre, que todo lo hacen cuando quieren y si les gusta. Ellos abandonan sus hogares porque ellos sintieron que amaban a otra mujer. Y abandonan sus hogares. Ellos abandonan sus responsabilidades de padre porque es que ellos tienen también que tener su espacio. Adultecentes. Sin entender que las responsabilidades no pasan jamás por un sentir, sino por la convicción del deber. ¿Cuándo dejas de ser padre? ¿Cuándo dejas de ser un hijo con responsabilidades? Hay hijos, lamentablemente, que comienzan a crecer rumbo a ese estilo de vida. No vienen a la iglesia. Es que yo mi hijo no lo traigo a la iglesia porque no quiere venir. ¿Y? Es que usted entiende, los niños de hoy nada. Claro, pero cuando ve padres que tampoco se interesan en venir y criamos hijos adultecentes. Pero sabes, en la familia de Dios, Dios no permite eso. De ahí que termina hablando Pablo, pensando en este estudio, en la exhortación que conlleva el plan de salvación. Pablo tiene aquí una exhortación, dice, la redención tiene privilegios, la redención tiene una tremenda bendición, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero no está exenta de responsabilidades, de ahí la exhortación que conlleva al plan de la redención. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Permíteme leerte esto en la Nueva Traducción del Viviente para que entiendas la exhortación. Dice, de manera, cito textual la Nueva Traducción del Viviente, versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Notas la acción? Alabamos a Dios. Los que pertenecemos a su Hijo amado, Dios es tan rico en gracia. ¿Entiendes el concepto? Dios es tan rico en gracia. Él no tendría que haber hecho eso por mí, pero Él es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad.
Y no con cualquier cosa, con la sangre de su Hijo, y perdonó así nuestros pecados. ¿Puedes captar la profunda exhortación de este pasaje, mi hermano? Obsérvala desglosadamente. Cito nuevamente la Nueva Traducción del Viviente: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros para alabanza de la gloria de su gracia. Alabamos a Dios por la abundante gracia que hay para con nosotros. ¿Estás admirado de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Sabes? Todo lo demás que yo he mencionado, la responsabilidad de un padre educando cristianamente a sus hijos, entendiendo el orden y las prioridades de las cosas. Algunos dejan de asistir a la iglesia porque el trabajo es más importante, sin entender, como hemos dicho muchas veces, y no nos cansaremos de decir, aunque te parezca majadero, sin entender que quien te da el trabajo es Dios. Pero el trabajo es más importante, porque el hombre siempre adora las cosas y los bienes antes que el Creador. Stephen Hawking, el famoso físico y uno de los hombres considerados más inteligentes, porque los hombres muy inteligentes pueden ser muy necios. En el libro del matemático de la Universidad de Oxford aparece esta declaración, John Lennox, donde dice Stephen Hawking, dice: porque existe la fuerza de gravedad, es que existe todo lo que vemos. Y no hay cabida para Dios en la física. Entonces habría que preguntarse de dónde viene, si cabría esa declaración, de dónde entonces viene el que creó de dónde viene esa fuerza de gravedad que fue creada. Pero él cree que no necesita a Dios dentro de la ecuación. Y a veces los creyentes actúan igual. Pareciera que Dios no está en sus planes. Hay planes de esto, hay planes para esto, hay planes para los estudios. Los jóvenes van terminando su secundaria y empiezan a planear para sus estudios, a planear para lo que será su futuro. Y te preguntaste si donde vas a ir a estudiar hay una buena iglesia. No te lo preguntaste. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está en tu ecuación. Porque nos creemos que podemos prescindir de Dios. Y entonces yo acepto un trabajo, aunque ese trabajo me va a quitar mucho tiempo en la iglesia, porque el trabajo es más importante, porque yo le tengo que dar a mis hijos lo que yo nunca tuve, y Dios no está en tu ecuación. Y empiezo a argumentar y a justificar en mi mente que Dios no debe estar en mi ecuación. ¿Sabes? Cuando Pablo nos lleva a alabar a Dios, lo que él nos está diciendo es: ¿consideras a Dios? ¿Hay alabanza en tu corazón para con Dios? ¿Sabes cómo se demuestra una persona que no tiene esa consideración en su corazón? Comienza a comprar cosas, se convierte en un comprador compulsivo. Y compro esto, y compro esto otro, y me compro un auto, pero tengo un auto, pero me compro otro más, y me compro otro más. Soy un comprador compulsivo, y me compro esto, y a veces, vamos a un Garaxel y compraste esto, y la esposa le pregunta: ¿y para qué lo compraste? ¿Para qué sirve? No sé, pero lo encontré barato. No significa que uno pueda aprovechar una buena oferta para el beneficio del hogar, por cierto. Pero una cosa es aprovechar una oferta y otra cosa es ser un comprador compulsivo. ¿Sabes por qué a veces hay compradores compulsivos? Porque no sienten satisfacción en Dios. Pablo nos lleva a alabar a Dios. Y si tú te sientas sin necesidad de ir a ningún store,
te sientas a meditar frente a la palabra de Dios, pero siempre hay una excusa para no hacer tu devocional. Comenzarás a darte cuenta, si vienes a las reuniones, si te das un tiempo para venir el día miércoles a estudiar la palabra. Estamos en Cristología, vamos a empezar a estudiar los evangelios, queremos conocer a nuestro Salvador, ya hemos terminado de estudiar el libro de Santiago, pero siempre hay una excusa para no venir. Y entonces tú te preguntas después, ¿por qué no tengo ánimo? Ahí está la razón. No tienes ánimo porque tu vida espiritual no tiene fundamento. ¿Ves la exhortación? Y te lo planteo así. Pastor, ¿está enojado? No, te planteo la exhortación de la palabra de Dios. ¿Ves? Para alabanza de su gloria. Todo fue hecho para alabanza de su gloria. No fue para que nosotros tengamos un pasaje gratis para el cielo. Fue para alabanza de su gloria. Dios hace todo para su gloria, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Alguien podría decir, pero que Dios es mezquino, Él lo hace todo para su gloria y nosotros, y no piensas cómo lo hizo. Dios podría haber dicho, ¿para qué quiero la gloria de estos individuos si son egoístas, pecadores, llenos de maldad? ¿Para qué quiero la gloria de estos? Pero Dios, por el puro afecto de su voluntad, dijo, yo les amo y voy a pagar el precio, pero el precio es que el Hijo de Dios sea clavado en una cruz. Yo pago el precio para que ellos tengan esperanza. Él nos compró. La exhortación de ahí es, estoy consciente del sangriento precio de mi redención para obtener el perdón de mis pecados, sin el cual estaría perdido. Que nos compró con su sangre para que vivamos para Él, no más para nosotros. Y todo esto según las riquezas de su gracia. ¿Tienes presente las riquezas de su gracia? ¿Sabes cómo puedo saber si tengo presente las riquezas de su gracia? Ya terminando, Gálatas 5:13. Mira lo que dice allí el apóstol Pablo. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Redención, se paga el precio para libertad. A libertad fuisteis llamados, es otra manera de decir que fuimos redimidos, rescatados. A libertad fuisteis llamados, solamente, dice Pablo, conociendo nuestra forma de ser. Que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Porque algunos dicen, ya que somos libres de todo pecado, ya que el sacrificio de Cristo es completo y perfecto, entonces ¿puedo seguir haciendo alguna de mis fechorías porque no voy a perder la salvación, como decía Arriano, que estaba en contra del calvinismo? Bueno, nosotros no somos calvinistas, entonces como decía Arriano, ¿algunos pueden perder la salvación o no? Porque Arriano decía que se perdía la salvación. Entonces, ¿tengo que continuar haciendo lo correcto porque según Arriano puedo perder la salvación? No, la salvación no se pierde. Pero todo aquel que ve la gloria de Dios y el amor de Dios pagando con su sangre, no utiliza la gracia como ocasión para la carne. Judas es enfático en eso en el versículo 4 cuando dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, entre la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. O para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¡Wow! El estudio de la redención, qué maravilloso estudio. Él pagó con su sangre. Él pagó con su sangre.